Paz de Cristo. Les agradecemos de antemano por su tiempo en este canal. Si yo puedo, tú también. Y les invitamos a que vean esta serie de enseñanzas titulada Explicación de Mateo 28:19, el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el cual estará distribuido en 4 videos. Yo soy la hermana Mari y estaré leyendo las citas bíblicas de esta enseñanza. Y sin más preámbulos, damos inicio a la enseñanza de hoy con nuestro hermano Luisito. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Le invitamos a que nos acompañe en estos estudios y esta es la tercera parte. Pero antes vayamos en oración para que sea Dios el que nos guíe. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado, porque nos has permitido estar aquí para traer tu palabra, tu enseñanza, Señor amado. Te pedimos que hables a nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones y nos des la revelación en el nombre de Jesús. Amén. Punto número 5. Un solo Dios. En este tercer video vamos a comenzar explicando Mateo capítulo 28, verso 19, con el mismo concepto, idea o creencia que tiene el pueblo de Israel, también conocido como los hebreos o judíos, que es la creencia en un solo Dios, ya que para ellos no le es familiar el concepto o el término Trinidad, o de que existen 3 dioses o 3 personas en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos solo creen en un solo Dios, como lo menciona el libro Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya que ellos son monoteístas, que quiere decir la creencia en un solo Dios, y algo que podemos resaltar es que toda la Biblia habla de un solo Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, como podemos verlo en las siguientes escrituras. Deuteronomio capítulo 4, verso 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Lo que aquí explica es que Jehová es Dios, tanto en los cielos como en la tierra, y también debajo de la tierra. Él es Dios en todo lugar y no hay más. Isaías, capítulo 43, versos del 10 al 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí nos pide que lo conozcamos, y que creamos, y que entendamos que es el único Dios. Isaías, capítulo 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí lo presenta bien clarito, que dice que Dios es el primero y es el último, ya que es el único Dios. Isaías, capítulo 45, versos del 5 al 6. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo. Aquí nos dice que en toda la tierra, desde que nace el sol hasta que se pone el sol, Él es Dios, y no hay más Dios que Él. Isaías, capítulo 46, verso 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Aquí lo que está diciendo es que no hay otro Dios que se le compare, no hay otro Dios como Él. Y estos son algunos ejemplos en donde la Biblia menciona que solo hay un solo Dios, la palabra de Dios. La Biblia nos menciona que solamente hay un solo Dios y que Él no comparte su gloria con nadie, que Él solamente creó todas las cosas, que antes de Él no fue formado Dios, ni después lo habrá, que Él es un solo Dios, etc. Punto número 6. Dios es manifestado.
En la Biblia se presenta como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo derramándose en los corazones. No quiere decir que son tres dioses, más bien es un solo Dios que se ha manifestado a través de las edades. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba a través de una teofanía, que esta palabra significa manifestación de Dios. Él se manifestaba a través de ángeles, a través de la zarza de fuego que ardía y no se consumía, a través de la columna de nube de fuego, etc. Sabemos que Él habló muchas veces y de muchas maneras a su pueblo. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Veamos cómo se manifestó en carne en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Él es espíritu. Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como lo tiene nuestro cuerpo terrenal, carnal o humano. Pero Dios fue manifestado en carne. Veamos qué dice el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nos clarifica que Dios y el Verbo es el mismo Dios. Y en el verso 14 nos dice que el Verbo se hizo carne. Primero de Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Como podemos ver en este verso, había un misterio oculto, el cual fue revelado, ya que Dios, que es Espíritu, fue manifestado en carne, fue visto por los ángeles, predicó en el mundo, etc. Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí vemos otra escritura, otro pasaje bíblico que hace la mención de que el Dios Todopoderoso se manifestó en carne, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres con un cuerpo terrenal de carne para cumplir un propósito que es morir en la cruz y derramar su sangre preciosa para poder redimirnos, ya que sin derramación de sangre no hay remisión de pecados. Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús era 100% humano y 100% divino. Como hombre tenía sueño, tenía hambre, lloraba, etc. Pero en su divinidad lo sabía todo. Podía sanar cualquier enfermedad, podía resucitar a muertos, etc. La Biblia no habla tal cosa como Trinidad, tres personas, tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo único que sí dice es el Hijo de Dios. Refiriéndose a su humanidad, Jesús tenía una dualidad o doble naturaleza, divina y humana, como lo dice Colosenses capítulo 2, verso 9. Vamos a tratar de ilustrarlo de alguna manera. Imaginémonos que llego a la iglesia con un estuche de guitarra y alguien me pregunta, ¿qué es? Y yo le respondo, es una guitarra. Pero es hasta que abro el estuche y saco la guitarra que se encuentra dentro del estuche, es ahí donde vamos a poder contemplar y tocar la guitarra.
Así, de esa manera, podemos hacer un pequeño ejemplo para explicar que el estuche de la guitarra es cuando nos referimos a Jesús, en su humanidad o en su cuerpo terrenal o de carne. Y la guitarra que está dentro del estuche sería como Dios. Pero cuando me preguntaron que qué traía, les dije que una guitarra o que era una guitarra. De esa manera podemos ejemplificar Colosenses capítulo 2, verso 9, que dice que en Jesús, en su humanidad, habitaba toda la plenitud, toda la deidad. Punto número 7. Algunas comparaciones. Veamos algunas comparaciones para explicar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios y que no son tres dioses diferentes porque solamente existe un solo Dios que ha sido manifestado a través de las edades o tiempos. Veamos algunas escrituras o pasajes bíblicos en los cuales comprobaremos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Salmos, capítulo 89, verso 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Dice que Jehová calma la tempestad, y solamente Dios es el único que puede calmar la tempestad. Mateo, capítulo 8, versos de 26 al 27. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Pero aquí algo está pasando. ¿Por qué Jesús tiene ese poder para calmar la tempestad? Pues la única explicación es porque es el mismo Dios. Veamos otro texto bíblico. Hechos, capítulo 2, verso 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice que Dios levantó a Jesús de los muertos. Vamos bien, pero vayamos a Romanos. Romanos, capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Aquí menciona que es el espíritu quien levantó a Jesús de los muertos. Entonces, la pregunta es, ¿quién levanta a Jesús de los muertos? ¿Dios o el Espíritu? Pues la respuesta es que tanto Dios como el Espíritu Santo es el mismo Dios. Veamos otro pasaje bíblico. Marcos, capítulo 13, verso 11. Pero cuando os trajeren para entregaos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es el que hablará. Vayamos a Mateo a ver qué nos dice. Mateo, capítulo 10, verso 20. ¿Por qué no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros? Dice que es el Espíritu de vuestro Padre el que hablará. ¿Será acaso que cada uno de ellos se divide el trabajo por tiempo, por número de personas o por territorio? Sabemos que no, porque es el mismo Dios el que habla. Veamos otro versículo de la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí Timoteo nos dice que la palabra fue inspirada por Dios. En el anterior ejemplo nos decía que él hablaría, pero en este versículo nos dice específicamente que fue Dios el que inspiró la palabra. Vayamos y veamos qué es lo que nos dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo inspiró a los hombres. Si fueran tres personas divinas, aquí estarían en problemas. Pues ¿a quién le vamos a adjudicar quién inspiró la palabra de Dios? Pero como sabemos que es el mismo Dios, no hay ningún problema.
Veamos otro verso de la Biblia. Romanos, capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo nos dice que somos hijos de Dios, o sea que Dios es nuestro Padre, y creo que en eso estamos de acuerdo. Pero veamos qué nos dice el apóstol Juan. Juan, capítulo 14, verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice Jesús que Él es nuestro Padre, porque no nos va a dejar huérfano, y el único que puede dejarnos huérfanos es un Padre. La explicación es que tanto Dios como Jesús y el Espíritu Santo es el mismo Dios. No tenemos tres padres, es el mismo Dios, porque solamente hay un solo Dios. Vayamos a otra escritura. Juan, capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice que el Padre envía al Espíritu Santo al Consolador, pues fue Dios el Padre el que a través del profeta Joel hizo esta promesa. Juan, capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí nos dice que Jesús es el que lo va a enviar. Si dijéramos que son tres dioses o tres personas, entonces aquí podríamos decir que no se han puesto de acuerdo. Pero no hay tal cosa, ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. No nada más dice Jesús que lo enviará, sino también menciona que Él vendrá. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2 en adelante. Vayamos a otro pasaje bíblico. Isaías, capítulo 45, verso 23. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Aquí podemos ver que el único Dios verdadero, el que no comparte su gloria con nadie, dijo que a Dios se doblaría toda rodilla. Filipenses, capítulo 2, versos del 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero aquí nos dice que a Jesús se doblará toda rodilla. Si fueran tres dioses, nos tocaría preguntarnos, entonces, ¿las rodillas a quién se doblarán? ¿A Dios al Padre o a Jesús el Hijo? ¿Se imaginan qué grande conflicto habría? Gracias a Dios que tanto el Padre como el Hijo, así como el Espíritu Santo, es el mismo Dios. Y es por eso que al doblar las rodillas a Dios el Padre, es lo mismo que doblar las rodillas a Jesús. Veamos otro texto bíblico. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios en el Antiguo Testamento se dio a conocer como el gran yo soy, ya que Él lo es todo. Pero veamos cómo se presenta en el Nuevo Testamento. Juan, capítulo 8, verso 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí Jesús se adjudica que es el gran yo soy. No es que esté ocupando el lugar del Dios del Antiguo Testamento, ni tampoco que se haya actualizado a estos tiempos. Más bien podemos decir que es el mismo Dios, el gran yo soy del Antiguo Testamento, así como el Dios del Nuevo Testamento. Recordemos que es un solo Dios manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo derramándose en los corazones. Hasta aquí vamos a dejar estos ejemplos donde hemos hecho algunas comparaciones de que hay un solo Dios. Punto número 8. Un solo Padre. Mateo capítulo 28, verso 19 nos dice que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta que aquí podemos hacernos es,
Cuando pide el nombre del Padre, ¿a qué Padre se está refiriendo? Pues si acabamos de ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero veamos esto desde otra perspectiva. Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En la profecía de Isaías menciona que se llamará Padre eterno y príncipe de paz, que se está refiriendo a Jesucristo. Pero si presentamos a Dios el Padre del Antiguo Testamento, el que creó los cielos y la tierra, el Dios Todopoderoso, entonces podemos decir que Él es el Padre y nuestro Padre también. A continuación vamos a presentar a Jesús y al Espíritu Santo como nuestro Padre también. Lucas, capítulo 1, versos del 31 al 35. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo que aquí podemos ver es que María concibió un hijo y no fue a través de un hombre, más bien fue algo milagroso, ya que el Espíritu Santo fue el que hizo todo. Entonces, quien engendró a Jesús, refiriéndonos a la humanidad, fue el Espíritu Santo, y no Dios el Padre, o sea, Jehová, Dios del Antiguo Testamento. Aquí ya comienza a haber un problema. Si creyéramos que son tres personas diferentes, porque Jesús ya tiene dos padres, el Espíritu Santo y Dios. Pero como nosotros sabemos que es el mismo Dios, entonces no hay ningún problema. De igual manera, para nosotros, tanto Jehová del Antiguo Testamento como el Espíritu Santo es nuestro Padre. Pero veamos otro caso más, hablemos de un tercer Padre. Juan, capítulo 14, verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí podemos resaltar la palabra huérfanos, la cual significa persona que no tiene padre o madre. Y si Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos, o sea que no nos va a dejar sin padre, porque Él añadió que vendría nuevamente a nosotros, sus hijos, y lo hizo a través del Espíritu Santo. Como ya hemos visto que también el Espíritu Santo es nuestro Padre, no hay tal confusión, no son tres dioses, no son tres padres, es el mismo Dios, el mismo Padre, como hemos leído en Deuteronomios capítulo 6, verso 4, que dijo que solamente hay un solo Dios. Pero si creyésemos que son tres dioses o tres personas, y Jesús es nuestro Padre, como lo vimos en Juan capítulo 14, verso 18, y que añade que el Espíritu Santo también es nuestro Padre, como lo vimos en Juan capítulo 14, versos 16 y 17, entonces estaríamos diciendo que Jesús es nuestro Padre y tanto el Espíritu Santo así como Dios serían nuestros abuelos, porque serían padres de Jesús. La verdad, qué problema, qué confusión, qué enredo. Gracias a Dios que Jesús, Dios y el Espíritu Santo es el mismo Dios y solamente tenemos un solo Padre, o sea que podemos decirle: gracias Dios por ser nuestro Padre, pero también podemos decir: gracias Jesús por ser nuestro Padre, y también podemos decir: gracias Espíritu Santo por ser nuestro Padre. Punto número 9. La unicidad de Dios. En estos tiempos, cuando hablamos del Dios Todopoderoso que menciona la Biblia, o de la Septuaginta, o del Tanaj, que es la Biblia hebrea, los que creen en un solo Dios, podemos clasificarlo en dos grupos. En primer lugar, los unitarios, que creen que Dios se puede dividir en tres personas. En segundo lugar, los unicitarios,
que no creen que Dios se puede dividir, más bien solamente puede ser manifestado. Vamos a explicar esto un poco más en detalle. El primer grupo, los unitarios, que creen que Dios es conformado por tres personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, mejor conocido como la Santa Trinidad. Y la manera que se representa para ilustrar gráficamente este concepto trinitario es utilizando un triángulo equilátero, que equivale a tres lados iguales, en donde los tres lados iguales forman o reciben el nombre de triángulo equilátero. Aplicando la Trinidad, en donde cada lado le corresponde a tres personas o deidades, un lado al Padre, otro lado al Hijo y otro lado al Espíritu Santo, y juntamente forman un solo Dios. Cada uno de ellos tienen una función o un propósito específico, y es aquí donde argumentan que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Pero también ellos argumentan que las tres personas son iguales en todas las maneras, en su naturaleza y en su sustancia. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces lo que aquí podemos mencionar es que no hay una base sólida, pues si son diferentes, entonces estamos hablando de tres, además que mencionan que son tres personas divinas y la Biblia no habla de tres deidades o tres personas, tampoco menciona tres tronos, y cuando dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios, se refiere al poder y no al lado derecho. En segundo lugar, los unicitarios. La Biblia dice que Dios es espíritu, que no tiene carne ni huesos. Juan, capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y algo que aquí podemos comentar es que un espíritu no es persona, ni tampoco el Espíritu Santo es persona. Pero cuando hablamos de Jesús, de su humanidad, o sea, Dios manifestado en carne, Dios tomando forma de siervo, semejante a los hombres, ya que Colosenses capítulo 2, verso 9 nos dice que en él habitaba corporalmente toda la plenitud, toda la deidad. Y entonces en su manifestación como hombre, como humano, sí podemos decir que era una persona como tú y como yo. El ser humano es tripartito, está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En donde a través del cuerpo el alma puede conectarse con el mundo y a través del espíritu el alma se conecta con Dios. Expliquemos un poquito más esto. El espíritu es la conciencia, es la percepción intuitiva, es la comunión espiritual con Dios. En el alma se encuentra la voluntad del corazón, las emociones, el intelecto y la mente natural. Más en el cuerpo se encuentran los sentidos que conectan al alma con el mundo a través de los sentidos. Y Jesús en su humanidad también era tripartito, tenía estas tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Veamos algunos versos que mencionan esto. Mateo, capítulo 26, verso 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Lucas, capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Juan, capítulo 12, verso 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y en los 4 evangelios hace la mención que Jesús durante sus 33 años se encontraba Dios en un cuerpo físico de carne, humano y terrenal. En este punto
aunque no profundizamos mucho en el tema de la unicidad de Dios, ya que en los puntos anteriores hemos estado profundizando y complementando la enseñanza de un solo Dios. También hemos estado estudiando de la unicidad de Dios y que no son tres dioses o personas divinas, cada uno con una función específica. Solamente podemos afirmar que es el mismo Dios, pero manifestado. Punto número 10. Explicación de algunos textos. Hasta ahorita hemos visto que la Biblia menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no como un Dios trino que puede dividirse en tres personas o divinidades, ya que ni para Jesús, ni para los profetas, ni para los apóstoles, ni para Moisés, etc., consideraron la Santa Trinidad. Veamos algunos textos bíblicos que utilizan los unitarios para apoyar la doctrina de la Trinidad. En primer lugar, analicemos dos textos bíblicos que se basan para confirmar el dogma o doctrina de la Trinidad. Mateo, capítulo 26, verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo, capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En estos dos textos bíblicos pareciera que Jesús le habla a otra persona de la divinidad, más específicamente al Padre, el Dios Todopoderoso. Pero como ya hemos mencionado en Colosenses capítulo 2, verso 9, que dice que en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud, toda la deidad, y dijimos que era porque Jesús era 100% humano y 100% divino, a lo que nos referimos a su dualidad o doble naturaleza, la humana y la divina. En estos dos textos bíblicos, Jesús oraba en su humanidad y es por eso que se sentía así. Recordemos que cuando su amigo Lázaro murió, primeramente Jesús en su humanidad lloró, pero en su divinidad lo resucitó. En segundo lugar, analicemos 4 pasajes bíblicos que pareciera como que Dios platica con la Trinidad, pero le voy a dar 3 respuestas para explicar lo que vamos a presentar a continuación. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Génesis capítulo 11, versos del 6 al 7. Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Isaías, capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Yo, heme aquí, envíame a mí. La primera respuesta a considerar es que aquí no especifica si está hablando con alguien más, o tal vez con otras 2 personas divinas, o con más de 3 seres celestiales, como ángeles, arcángeles, etc. Algo que podemos afirmar es que no está hablando con el Hijo, porque simplemente el Hijo no es eterno, el Hijo tuvo un principio, y fue hasta Mateo capítulo 1, verso 21, donde Dios se hizo carne. Y a su humanidad es lo que llamamos Hijo de Dios. Pero algo sí podemos asegurar es que en el plan perfecto de Dios, en la mente de Dios, ya había planeado que Jesús en su humanidad moriría, sería sepultado y resucitaría al tercer día.
ya que de esa manera, al derramar su sangre preciosa, entraría la redención. Veamos qué dice Hebreos capítulo 10, verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, aquí se está refiriendo a su humanidad. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Aquí se está refiriendo a los sacrificios del Antiguo Testamento. Mas me preparaste cuerpo. Aquí se está refiriendo a Dios que estaba en el cuerpo de Jesús, en su humanidad. Porque desde el principio ya había planeado que Él vendría para salvarnos, para redimirnos. Y después de aclarar que no hablaba con Jesús, podemos decir que más bien podría estar hablando con la sabiduría, ya que ella clama y alza su voz. Vea Proverbios capítulo 2, verso 20 al 21. Pero en el capítulo 8 continúa hablando la sabiduría. También le pedimos que lo lea con calma cuando termine este estudio. ¿No clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia en ciertos lugares? Da voces y la voz la dirige a los hombres. Con ella está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, el poder es mío. Yo le pertenezco a Jehová y antes de que hiciera todo, yo ya existía eternamente. No quiere decir que la sabiduría es otro ser celestial, más bien es un atributo de Dios, al igual que la inteligencia. Apocalipsis, capítulo 1, verso 4 menciona de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y el profeta Isaías describe cuáles son esos 7 espíritus, esos atributos de Dios. Isaías, capítulo 11, verso 2, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por otro lado, Salomón, el hombre más sabio, también hace la mención de esto. En Proverbios capítulo 2 hace la mención de la sabiduría, del conocimiento, también de la inteligencia y del temor de Jehová. La pregunta es que si Dios puede hablar con la sabiduría. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 4 verso 17. Te he puesto por padre delante de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí dice que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios puede hablar con el quien Él quiera. Puede hablar con sus atributos como si fuera alguien. La segunda respuesta que consideraremos es que podría ser también un lenguaje plural de realeza. Veamos un ejemplo en Éxodo. Éxodo, capítulo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La pregunta aquí es, ¿qué le pidieron? Y la respuesta es, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Éxodo capítulo 32, versos del 4 al 5. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y cuando hicieron un becerro, entonces volvieron a decir, estos son tus dioses, pero el punto aquí es que si solamente hicieron un becerro, no hicieron 2 o 3 becerros, pero es porque hablaban en un lenguaje plural, un lenguaje de realeza. La tercera respuesta que consideraremos es el contexto. Veamos en cada ejemplo lo que continúa diciendo el contexto de la Biblia. Ejemplo 1, hagamos al hombre. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero veamos el siguiente verso. Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice que Él creó al hombre, Él lo formó solito. No fueron dos ni fueron tres. El único que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su aliento divino fue Dios, porque Él no necesita ayuda. Imaginémonos qué problemas ponerse de acuerdo quién haría cada parte del cuerpo. Lo que aquí podemos ver es que el plan está en plural, pero la acción está en singular. Vayamos al segundo ejemplo, sacar al hombre del jardín. Génesis capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová a Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Aquí dice que el hombre es como uno de nosotros, que sabe el bien y el mal. ¿Le estará hablando a la Trinidad o más bien a los atributos como a la sabiduría o a la inteligencia o al conocimiento? Ya que el contexto nos dice que el hombre había comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 3, verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. La pregunta que aquí podemos hacernos es, ¿quién sacó al hombre del jardín? Pues en el verso 23 nos dice que fue Dios quien lo sacó del jardín, y aún en el verso 24 continúa diciendo nuevamente que él mismo lo sacó, y aún puso una protección para el camino del árbol de la vida. Y nuevamente podemos ver que el plan está en plural, pero la acción está en singular. Vayamos al tercer ejemplo, que es expandir al hombre. Génesis capítulo 11, versos del 6 al 7. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El contexto nos habla que el hombre se estaba poniendo de acuerdo para hacer una ciudad y una torre por si fueran esparcidos. Y luego dice que Dios descendió solo y comenzó a platicar con alguien más. Volvemos a la misma pregunta. ¿Estaba hablando con la Trinidad o con uno de sus atributos? Y dice que vayamos y descendamos para cambiar su lenguaje, ya que aquí el hombre quería ser inteligente. Génesis capítulo 11, verso 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Aquí nos deja ver que fue Dios quien los esparció y cambió su lenguaje, porque Él no necesita de nadie. Ahora, si Dios invitó a alguien para hacer algo, para que lo ayudaran, y luego va solo, entonces, ¿para qué los invita? Pues entonces lo que podemos decir es que Dios y sus atributos, o sea, Él mismo hizo algo al respecto. Aquí nuevamente podemos ver que el plan estaba en plural, pero la acción fue en singular. Veamos un cuarto ejemplo que es predicar. Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Primeramente dice, ¿a quién enviaré? Y luego habla en plural, ¿quién irá por vosotros? Es como si yo dijera, ¿a quién mando a la tienda para que me compre una botella de agua? Y luego digo, ¿quién nos traerá agua? En alguna ocasión hemos hablado en plural diciendo, por ejemplo, vamos a limpiar la casa, vamos a trabajar, vamos a comprarnos algo para nosotros mismos. Isaías capítulo 6, verso 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Aquí vemos cómo Dios lo envía. No fueron varios los que lo enviaron, solamente fue uno, el único Dios poderoso.
pues Isaías capítulo 44, verso 24 nos dice que Él lo hace todo. Él hizo al hombre solo, Él sacó al hombre del jardín solo, Él esparció y cambió el lenguaje del hombre. Y nuevamente en este ejemplo podemos ver que el plan fue mencionado en plural, pero la acción fue hecha en singular. En tercer lugar, analicemos otro verso. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aquí menciona tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego el siguiente verso menciona otros tres. Primera de Juan, capítulo 5, verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Vamos a considerar tres respuestas para explicar este pasaje bíblico. En la primera respuesta que consideraremos, pareciera que tenemos tres testigos que están en el cielo. Pero la realidad es que esto nos traería poco beneficio, ya que no podemos ir seguido al tercer cielo todos los días para comprobarlo. A diferencia del verso 8, de los tres testimonios, de los cuales sí estaba mencionando en el verso 6, que es una continuidad, la realidad es que el verso 7 no aparece en muchos de los mejores manuscritos. Se encuentra solamente 9 manuscritos tardíos, en donde 4 están en el texto mismo como parte del texto griego y 5 están en el margen como una nota, un comentario. Con esto no queremos decir que solamente existen 9 manuscritos, sino existen muchísimos manuscritos. Los escribas ponían pensamientos o comentarios en el margen y probablemente este comentario fue incluido ahí por algún escriba en el margen de la página. Y eventualmente hay la posibilidad que algún escriba o copista pensó que se le olvidó ponerlo en el texto y lo incluyó. Por otro lado, debemos reconocer que no está en los mejores manuscritos. Por ejemplo, Erasmo no incluyó este verso en su primer edición en 1516, ni tampoco lo incluyó en su segunda edición en 1519, pero no fue hasta su tercera edición en 1522 en el que incluyó este versículo debido a la presión de algunos hombres contemporáneos a él. Él siempre se opuso en poner este versículo hasta que prometió que lo incluiría si lo mostraban un manuscrito en el cual se hallara. Y la historia comenta que le mostraron uno, el cual dicen que fue retraducido del latín al griego. Y todo esto pasó en el tiempo de la Reforma, y muchos utilizan esta edición para hacer traducciones. Por ejemplo, como la versión de la Reina Valera, la cual sí incluyó este verso 7, pero más adelante removieron este versículo en su revisión de Reina Valera actualizada. Ahí ya no aparece. Otra versión que no incluye este versículo es la Nueva Traducción Viviente, ni tampoco la Nueva Versión Internacional, ni tampoco Dios habla hoy, ni tampoco figura en las versiones Siria, Armenia, Etíope, Árabe, Eslovánica, etc., por mencionar algunas. La segunda respuesta que podemos analizar es que si leemos el contexto entre el verso 6 al 12, el cual está hablando acerca del testimonio del Espíritu, en el cual menciona que el Espíritu es la verdad. Y también sabemos que Jesús es la verdad, como lo menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y no es que haya 2 o 3 verdades, estamos hablando del mismo Dios, el cual dice que vino, se humanó, se encarnó, ya que sabemos que Dios es Espíritu y no tiene ni carne ni huesos, tampoco ni agua ni sangre. Pero en el verso 8 dice que vino mediante agua y sangre, y esto lo hizo para redimirnos. En el verso 8
solamente dice que son tres los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Así es como aparece en los manuscritos más antiguos. Pero después que un comentario que en algunos escritos que estaba en el margen, que fue puesto como texto más adelante para respaldar el dogma trinitario. Pero en la mayoría de versiones, incluso en los códices, por ejemplo, el códice de Sinaí, no existe tal versículo, solamente dice que tres los que dan testimonio, y de ahí se brinca al verso 8. En el verso 9 habla del testimonio de Dios y no el testimonio de tres deidades. La tercera respuesta que analizaremos es que en el verso 7 menciona al Padre, al Verbo y al Espíritu. Y en el verso 8 menciona otros tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces ya no son tres testimonios o testigos, más bien son 6. Por otro lado, en el verso 7 menciona al Padre y al Verbo. Veamos otro verso paralelo que menciona al Padre y al Verbo, y comprobaremos que no son dos, más bien es uno mismo. Vayamos a otra escritura que fue escrita por el mismo autor de este verso, o sea, el apóstol Juan, para aclarar que él nos está contradiciendo. Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí dice que el Verbo es Dios mismo. No dice que son dos dioses. Y después, en el capítulo 1, verso 14, dice que el Verbo se hizo carne, se humanó. Entonces, regresando a 1 de Juan, capítulo 5, verso 7, el Padre, que es Dios, y el Verbo, que también es Dios, estamos refiriéndonos a un mismo Dios. Y como ya hemos visto anteriormente que el Espíritu Santo también es Dios, entonces de los tres que menciona, el verso 7, llegamos nuevamente a la conclusión que es un mismo Dios. De otra manera, el verso 7 se traduciría o quedaría de la siguiente manera: son dos los que dan testimonio. En primer lugar, Dios, que es el Padre y que también es el Verbo, y en segundo lugar, el Espíritu Santo. La verdad es que reiteramos que Dios, el Padre, el Verbo, Jesús, el Espíritu Santo, es el mismo Dios, porque no son dos, ni tres, ni cuatro. La Biblia solamente habla de un solo Dios manifestado. Y lo que aquí podemos ver es que este versículo fue añadido unos siglos más tarde, después de Jesús y los apóstoles. Por otro lado, ya que si el verso 7 dice que son tres los que dan testimonio en el cielo, pues Apocalipsis no menciona de tres que den testimonio en el cielo, pero sí menciona de los 7 espíritus de Dios y que solo hay un trono. Pero en ninguna otra parte en la Biblia especifica que son 3 en el cielo, ni que hay 3 tronos en el cielo. Claro, sí menciona 24 tronos para las 12 tribus y los 12 apóstoles. Por el momento, aquí vamos a dejar este verso, pero puede usted seguir investigando más a fondo, tanto en la Biblia, así como en la historia. Punto número 11. Historia de la Trinidad. La Biblia está respaldada por la historia, por la arqueología, por la geografía, por la antropología, etc. Y hablando históricamente, el término o concepto trino o trinidad no es algo nuevo. Desde las culturas más antiguas ya existía. Aunque han existido una gran variedad de dioses en el mundo, siempre han habido 3 dioses que destacan, que han tenido una gran relevancia. Veamos algunos ejemplos de estas triadas de estos 3 dioses en algunas culturas. En primer lugar, los sumerios, la cual es considerada una de las culturas más antiguas. Hablando históricamente, sus 3 dioses eran Anu, Enki, Engli. En segundo lugar, presentamos a los babilónicos, otra cultura muy poderosa, la cual también tenía su triada, sus 3 dioses que destacaban, los cuales son Nimrod, Samiramis, Tammuz.
En tercer lugar, a la cultura egipcia, la cual también fue grande y poderosa, los cuales tenían muchos dioses, pero sus tres dioses o triadas que destacaban eran Horus, Iris, Osiris. En cuarto lugar, otra cultura que también fue poderosa en su tiempo fueron los griegos, y su triada de dioses fueron Zeus, Apolos, Atenea, aunque otros también mencionan que más bien fueron Zeus, Apolos y Poseidón. En quinto lugar, otra de las grandes culturas poderosas fueron los romanos, y también tuvieron su triada de dioses que destacaron, los cuales fueron Júpiter, Mercurio y Venus. Y por ende, cuando unificaron el cristianismo con el paganismo, entonces entró la triada de los tres dioses que fueron Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fue en ese momento que entró y comenzaron a enseñar el dogma o la doctrina de la Trinidad, la cual no es bíblica, pero en un concepto teológico es enseñado y transmitido. Por otro lado, el emperador romano Constantino permitió la unión del cristianismo y del paganismo en el cuarto siglo. En el año 325, en el concilio de Nicea, ya debatían en cuanto a la deidad de Jesucristo. Y más adelante en los siglos y concilios fueron confirmando, reforzando y afirmando el dogma o doctrina de la Trinidad. El emperador Constantino fue una pieza clave. Recordemos que en esos tiempos la iglesia era perseguida, pero como el emperador Constantino tuvo un sueño, una visión, y puso un símbolo en todos los escudos que daba la referencia a Dios. Entonces Constantino permitió que los cristianos volvieran a reunirse, y como había una gran religiosidad, y para quedar bien con los cristianos, así como los paganos, entonces se hizo una mezcla de ambas enseñanzas, y así fue entrando poco a poco el concepto de la Trinidad. Pero sabemos que la Biblia solamente hace mención desde el Génesis hasta el Apocalipsis que solo hay un solo Dios, un solo trono, una sola iglesia, un solo nombre para ser salvos. Por otro lado, durante el tercer siglo, Tertuliano, que fue un cristiano, un líder, pero en el año 207 se separa de la iglesia y se une al grupo religioso de Montano. Este movimiento religioso, conocido como el montanismo, y después de un tiempo, Tertuliano fundó su propio movimiento religioso, pero al final regresó al cristianismo. Tertuliano consideró a Dios como en sentido derivado por ser de la misma sustancia de Dios. Lo ilustraba así como el rayo nace del sol, porción de aquella suma, quedándose el sol en el rayo, porque en el rayo está el sol, y no se separa la sustancia, sino que se extiende. Así el espíritu nace del espíritu, y Dios de Dios. Como la lumbre, aunque encienda otras, queda entera sin menoscabarse, y no pierde los grados, aunque de ella se originen otras iguales. Entonces Tertuliano explicaba que así como el sol se extiende, así Dios también puede extenderse a través de su misma sustancia sin dejar de ser Dios, y de esa manera puede explicar cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo por la misma sustancia. Este líder, que en un principio defendía la unicidad de Dios, después comenzó a escribir en contra de los cristianos, apoyando en sus escritos la Trinidad. Incluso podemos mencionar de un escrito que dirigió a Contrafraxeas, otro líder que creía y defendía la unicidad de Dios. También podríamos mencionar a Atanasio, que fue otro nombre que defendía y estaba del lado trinitario en esos tiempos. Y hasta aquí vamos a detenernos. Pero usted puede buscar más a fondo de lo que enseña la historia en cuanto al concepto trinitario y cómo fue entrando este concepto al punto que existe el dogma o la doctrina de la Trinidad. En el siguiente video nos enfocaremos en el nombre de Dios.
No se lo pierda, los esperamos. Y recuerde que nuestra oración es que Dios lo bendiga rica y abundantemente hoy y siempre.